Sin embargo, para definirlo matemáticamente necesitamos 6 variables, 3 para los ángulos internos y otras 3 para las medidas de los lados. Para representar los ángulos utilizamos letras mayúsculas: A, B y C. Para los lados también usamos estas mismas letras pero minúsculas, pero vamos a establecer una relación de correspondencia, de manera que al lado correspondiente al ángulo A le voy a poner el lado que se encuentra enfrente, es decir, aquí coloco el lado A. Siguiendo esta lógica, el lado B se ubicará enfrente del ángulo B, lo ubicamos aquí, y el lado C entonces irá aquí. Resolver un triángulo es encontrar la medida de todos sus ángulos y la medida de todos sus lados. Para ello vamos a usar 2 teoremas matemáticos. Un teorema matemático es el teorema del coseno y otro teorema matemático es el teorema del seno. Una propiedad geométrica de los ángulos internos de todo triángulo es que su suma siempre da 180 grados, hay que tenerlo muy presente, porque dado 2 ángulos, uno utilizando esta relación ya puede encontrar el tercero. El teorema del coseno, ¿cuándo lo vamos a usar? El teorema del coseno lo podemos utilizar cuando tenemos 2 lados y puede ser el ángulo que no es correspondiente a ninguno de ellos, o sea, por ejemplo, este ángulo, y así podríamos tener el valor del otro lado. El teorema del seno es muy útil cuando yo tengo un lado y su ángulo correspondiente. Sin embargo, si yo quiero utilizar el teorema del seno para encontrar un ángulo, tengo que tener presente que ese ángulo sea agudo, porque si el ángulo llega a no ser agudo, es decir, un ángulo obtuso mayor de 90 grados, al yo utilizar la función seno inversa para encontrar el ángulo, la función seno inversa solo trabaja tiene un rango desde menos 90 a 90 grados, o sea que no puedo encontrar un ángulo obtuso porque no me va a dar en el cuadrante correcto. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, si tengo este ángulo A y tengo su correspondiente el lado A y tengo, supongamos, un lado B, entonces este es el dato y este es el dato. Aquí no hay una solución única, pueden haber 2 triángulos que tengan esas mismas propiedades. Para utilizar el teorema del seno, yo digo que el ángulo debe ser agudo. Entonces, ¿cómo reconozco el ángulo que sea obtuso en un triángulo recto, en un triángulo oblicuángulo? Corresponde el ángulo obtuso al que tenga el mayor lado. Por ejemplo, en ese triángulo que ustedes ven, C va a ser el ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque su lado C es el mayor de todos los lados. Siempre para resolver un triángulo necesito al menos 3 valores y que al menos uno de ellos deba ser un lado. Vamos a resolver un ejemplo. Supongamos que tenemos 2 lados del triángulo y uno de sus ángulos, que no es el ángulo correspondiente a ninguno de los lados. Entonces utilizamos el teorema del coseno para encontrar el lado que hace falta. En este caso, el lado C. Decimos C cuadrado será igual al primero a al cuadrado más B al cuadrado menos la multiplicación de A por B por el coseno del ángulo C. En este caso C sería B cuadrado 510 por 330, y eso tiene un valor aproximado, el valor aproximado de observa que utilizo varias cifras significativas. Aquí es bueno tener una mejor precisión porque las bases en las funciones trigonométricas son muy sensibles. Debemos tener una buena precisión para que los resultados sean igual independientemente de cómo se resuelvan. Ahora, como yo tengo el valor del C, ya puedo utilizar el teorema del coseno porque tengo el teorema del seno porque tengo un lado y su ángulo correspondiente. Entonces yo diría este valor es igual
Ahora, puedo usar cualquiera, puedo usar para A o puedo usar para B. En este caso es recomendable empezar por B. ¿Por qué? Porque como A, observen que A es el mayor A es el lado de mayor longitud. Luego, el ángulo asociado a A, o sea, el ángulo A, por ende, el ángulo A va a ser un ángulo mayor de 90 grados, es decir, va a ser un ángulo obtuso. Por eso no debo utilizar el teorema del seno para guiar el lado A. Entonces voy a utilizar el teorema del seno para guiar el lado B. De aquí despejo B. Nos van a dar aproximadamente un valor de 51,60 grados. Entonces, para encontrar el lado restante A, simplemente usamos la propiedad de suma de los ángulos. Yo sé que el lado A tiene que ser igual a 180 menos la medida del ángulo C menos la medida del ángulo B. Entonces, el ángulo A tendrá un valor de 'y se cumple efectivamente la predicción que habíamos dicho que el ángulo iba a ser mayor de 90 grados. Muy bien, entonces ya hemos resuelto el triángulo rectángulo porque tenemos la medida de todos los lados y los valores de todos los ángulos.